Hola chicos, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la última sesión del ciclo ordinario. Después de 18 semanas, por fin hemos llegado a la última de estas. Se ha pasado todo muy rápido. Esta vez vamos a resolver unas preguntitas que nos van a hacer recordar cositas de los capítulos anteriores. Son preguntas, algunas complicadas, algunas no tanto. Así que vamos a empezar con estas 40 preguntitas de una vez. Si no alcanzamos a resolver todas, igual también les estaré dejando las claves al final. Pero por lo pronto vamos avanzando entonces. Vamos a revisar la pregunta inicialmente y por favor, si ustedes tienen la respuesta, inmediatamente por favor, indíqueme cuál creen que sea y vemos si es en realidad esa clave o si no lo es, hacemos la corrección respectiva también. Vamos a iniciar entonces con la pregunta número uno. A ver, ¿qué es? La pregunta número uno, a ver. Cuando la célula eucariota requiere balancear las fuentes de energía durante el desarrollo o en una situación de estrés, o necesita eliminar proteínas defectuosas, organelas dañadas y parásitos intracelulares, hace uso de los, mediante un proceso denominado mitocondrias y ciclosis, dice la alternativa A, ribosomas y diálisis, será lisosomas y autofagia, peroxisomas y fagocitosis, o acaso serán polisomas y transporte activo. ¿Cuál creen que sea la clave para esta preguntita? ¿Qué abarcaría lo que vimos en la semana 3 cuando hablamos de la célula eucariota? ¿Alguna idea? Fíjense que dice, a ver, necesita eliminar proteínas defectuosas, organelas dañadas y parásitos intracelulares. ¿Qué organela utilizaría para eliminar, por ejemplo, una organela dañada que ya cumplió su ciclo de vida? Para eliminar, por ejemplo, una mitocondria. ¿Y cómo se llamaría el proceso que permitiría eliminar esa organela dañada? ¿Ninguna? Vamos por acá entonces, a ver. Aquí, son los lisosomas. Recuerden que los lisosomas no solamente permitían degradar el alimento o partículas de alimento que eran incorporadas por endocitosis a través de la membrana, que es un tipo de transporte activo, sino también permitía degradar organelas que ya habían cumplido su ciclo de vida, como las mitocondrias. Bueno, en primer lugar, recuerda que los lisosomas son organelas de una sola membrana y están repletas de enzimas. La forma más conocida de actividad que tienen es que cuando se incorpora una partícula de alimento o una bacteria, como lo es en este caso, en una vesícula, y esa vesícula que contiene la bacteria o partícula sea degradada, se llama fagosoma. Aquí no sucede la digestión. Los lisosomas primarios, que estaban repletos de enzimas, se formaban en el aparato de Golgi. Y estos lisosomas primarios se unen con el fagosoma para formar al lisosoma secundario. Y allí sí recién sucede la digestión. Aquí se degrada a la bacteria y se van a obtener desechos que también pueden ser expulsados, en este caso por exocitosis. La otra manera, que también les había contado en su momento,
Que como te dije, ¿no? Si hay mitocondrias que ya cumplieron su ciclo de vida, es necesario eliminarlas porque pueden producir moléculas defectuosas que dañan a la célula. Así que esta mitocondria defectuosa es envuelta también en una membrana y esta es la que se une con un lisosoma primario, formando nuevamente un lisosoma secundario, todo esto, donde las enzimas degradarán totalmente a la mitocondria. Nuevamente, siempre será en el lisosoma secundario donde sucede la digestión, nunca en el lisosoma primario, porque allí solamente hay enzimas, no está el sustrato sobre el cual actúan estas enzimas. Y nuevamente aquí también se obtienen desechos que también serán expulsados, esta vez por exocitosis, ¿no? De esa manera. Este mismo mecanismo podría servir para degradar también proteínas defectuosas, como dice la pregunta, y también permitiría degradar algunos protozoarios que pueden invadir nuestro cuerpo. Los macrófagos se van a comer a estos parásitos y también les va a pasar lo mismo que, por ejemplo, esta bacteria que te señalé aquí inicialmente. Bien, eso sería lo que sucede entonces, uy, no, esto no. Ahí está con respuesta, así que para la pregunta número 1 sería entonces la respuesta, la alternativa, de lisosomas. Y el proceso, eso me olvidé. Cuando se trata de digerir una organela que es propia de la célula, el proceso se llama autofagia, ¿no? Auto significa propio y fagia significa comer, ¿no? Como que se está comiendo su propia organela, la está degradando. Más bien cuando se destruyen partículas o elementos que son extraños de la célula, como el caso de esta bacteria, se llama heterofagia. Lo mismo puede ser, por ejemplo, para un protozoario, como te mencioné hace un momento. Bien, otra vez. Pregunta número 1, entonces sería la alternativa C. Vamos por la 2 ahora. Esta es más sencilla. Dice que son estructuras distribuidas en el tejido epidérmico de las hojas y tienen como función regular la transpiración y permitir el intercambio de gases. ¿Qué serán? ¿Serán los estomas? ¿Serán los cloroplastos? ¿Serán las vacuolas? ¿Serán los cromoplastos? ¿O serán los nectarios? ¿Cuál será la respuesta, chicos? Fíjense que dice que son estructuras que las encuentras en la epidermis de las hojas. Y su función es regular la transpiración y permitir el intercambio gaseoso. ¿Cuál es la respuesta? No. Alternativa A, dice tu amiga Lisette. Correcto, son los estomas, muy bien, excelente. No, dentro de los tejidos protectores de los vegetales, de las plantas, teníamos a dos, ¿no? La epidermis y a la peridermis. La epidermis estaba presente en órganos verdes que todavía no forman leño, plantas herbáceas. Más bien la peridermis reemplaza a la epidermis en plantas que ya tienen crecimiento secundario, o sea que ya están formando leño. En esta epidermis encontrábamos, ¿no?, una capa de celulitas que tenían una capa de cutina muy gruesa, conformando lo que se llama la cutícula, y también encontrábamos algunas modificaciones en esas celulitas, ¿no? Algunas podían estar convertidas en estomas, por ejemplo, ¿no? Estas estructuras que parecen boquitas son los estomas que están conformados por dos células oclusivas, aquí está la una y aquí está la otra, y que en el medio estaban dejando un porito llamado el ostiolo. Por allí se produce el intercambio gaseoso, ¿no? Por allí se puede incorporar el dióxido de carbono y se expulsa el oxígeno de la fotosíntesis. Y también se puede hacer lo contrario, ¿no? También se puede expulsar el dióxido de carbono, porque las plantas también hacen respiración celular, y también pueden incorporar oxígeno. Por allí también se puede perder vapor de agua. Recuerden que las plantas perdían vapor de agua para poder permitir el flujo de la savia bruta, ¿no? A ese mecanismo le llamábamos
arrastre por transpiración. En la peridermis no vas a encontrar estomas, lo que vas a encontrar son lenticelas, ¿no? Estas lenticelas están permitiendo también que se suceda el intercambio gaseoso. Pero en la epidermis encuentras a los estomas, así que correcto, muy bien. Voy a cerrar esto mejor. ¿Bien? Vamos por acá. No, ya habíamos marcado entonces. La 2 es la alternativa. Muy bien. Vamos ahora a la 3. Dice la 3, dice la 3. La sangre es un tejido conectivo líquido que circula por capilares, venas y arterias de todos los vertebrados y está formado por células sanguíneas y plasma. Bien. Respecto a las células sanguíneas, marque la respuesta incorrecta. Ojo, respuesta incorrecta. De estas 5, ¿cuál será la incorrecta? Primera dice, los neutrófilos constituyen el 60 al 70% del total de células blancas. La B, los monocitos son los precursores de los macrófagos. La C, las plaquetas se originan por fragmentación de los megacariocitos. La D, los basófilos liberan enzimas durante las reacciones alérgicas. Y la E, los eritrocitos en los mamíferos son células que presentan núcleo. Chicos, ¿cuál será la respuesta para la pregunta 3? ¿Cuál será la alternativa incorrecta? La E. La E, los eritrocitos en los mamíferos son células que presentan núcleo. Correcto. En los vertebrados, nosotros, los mamíferos, vamos a ser los únicos que presentamos eritrocitos anucleados. No tienen núcleo. Están tan especializados en el transporte de gases que han perdido el núcleo. Muy bien. En cuanto a los otros postulados, pues los revisamos por aquí muy rápido. Como bien dice la pregunta, la sangre es un tejido que está en forma líquida y que está compuesto por plasma. Allí no vas a encontrar células, encuentras agua, moléculas inorgánicas y también orgánicas. Y la fase celular tiene dos, la de los glóbulos blancos y plaquetas, que es esta fase delgadita, y toda esta que está acá abajo, que son los glóbulos rojos, que como ya dijimos hace un ratito, son células que no tienen núcleo. En el caso de estos glóbulos blancos, teníamos a dos tipos, los granulocitos y los agranulocitos. Dentro de los granulocitos teníamos a los neutrófilos. Estos neutrófilos son las células más abundantes que hay son los glóbulos blancos más abundantes que hay en tu sangre, ¿no? Como bien dice la pregunta, pueden estar en alrededor del 70% de glóbulos blancos. Pueden estar conformando alrededor del 70% de glóbulos blancos. Su función es fagocitar, ¿no? Comerse a las bacterias que están ingresando a tu cuerpo y destruirlas con sus lisosomas. Tenemos también a los eosinófilos y basófilos. Los basófilos están produciendo la histamina, que es una enzima, ¿no?, que va a estar colaborando que se suceda la inflamación y por ende también algunas reacciones alérgicas. Más bien el eosinófilo va a estar controlando esas respuestas, porque él produce una enzima que se llama la histaminasa, que más bien degrada a esta histamina, regulando de esta manera la inflamación. Los monocitos también están patrullando por tu sangre y estos, cuando detectan un patógeno invasor, se van a convertir en macrófagos. Y solamente como macrófagos pueden hacer fagocitosis, destruir bacterias en gran cantidad. Y en cuanto a los linfocitos, recuerda esto muy importante, ¿eh?, porque a veces te pueden confundir en algunas preguntas. Los linfocitos B, ellos no producen anticuerpos, se tienen que convertir en células plasmáticas, o también se les llama plasmocitos, y recién como células plasmáticas o plasmocitos producen anticuerpos. Digamos que el linfocito B es una célula inmadura. La célula plasmática ya es una célula madura que puede producir anticuerpos. Y los linfocitos T, que podían ser CD8 y CD4. El CD4 está dirigiendo la respuesta inmune, está regulándola, y el CD8 podía ser citotóxico,
puede destruir células que estén infectadas con virus o células cancerígenas, las destruye. O también podía ser un CD8 supresor, que más bien está suprimiendo la respuesta inmune una vez que ya acabó la amenaza del agente patógeno. Bien, entonces sería correcto lo que acaban de mencionar. Sería la alternativa E. Muy bien. Los neutrófilos, ¿no?, constituyen un gran porcentaje de glóbulos blancos, correctísimo. Los monocitos se transforman en macrófagos, por eso son los precursores, correctísimo. Las plaquetas se originan por fragmentación de los megacariocitos. Esto es verdad. Estas plaquetas que están regulando lo que es la coagulación de la sangre al liberar tromboplastina, derivan de megacariocitos que se van fragmentando y de esa manera se forman las plaquetas. Recuerden esta serie de sucesos también, ¿ah? Una vez que se forma una herida, las plaquetas liberan tromboplastina y eso colabora a que la protrombina que está en la sangre se convierta en trombina. Y esta trombina es un factor que hace que el fibrinógeno que está en la sangre se convierta en fibrina. Y esta fibrina es la que va formando redes en la herida para formar la costra o coágulo, que va a taponar esa herida mientras se repara el tejido. Correcto también. Y los basófilos liberan enzimas durante las reacciones alérgicas, ¿no? Ahí está la histamina. Bien, entonces esto sería para la 3, la alternativa E. Vamos a la 4. Dice la 4, dice, las células necesitan energía para el transporte activo en sus membranas y para el metabolismo anabólico. Los seres vivos pueden incorporar esta energía a sus células en forma directa o indirecta. Hablando de la incorporación de esta energía, respectivamente a través de los procesos de glucólisis y coagulación, fotosíntesis y respiración, nutrición y fermentación, respiración y digestión, o será acaso fotólisis y glicólisis. ¿Cuál creen que sea la respuesta? Hemos dicho, ¿no?, que todos los seres vivos necesitan tanto materia como necesitan energía, ¿no?, para poder desarrollarse. En cuanto al aprovechamiento de la energía, había quienes podían aprovecharla de manera directa y hay otros que más bien pueden aprovecharla de manera indirecta. Y habían dos procesos complementarios que están permitiendo que suceda eso. Son dos procesos que hemos visto con sus fases respectivas. Bien. Cuando se refiere al aprovechamiento directo y la incorporación directa de esta energía, se está refiriendo a lo que hacen las plantas. Las plantas pueden aprovechar directamente la energía que viene del sol. ¿Y cómo lo hacen? Realizan un proceso que se llama la fotosíntesis, ¿verdad? Ellas tienen pigmentos en sus cloroplastos que les permiten captar esta luz. Y de esta manera, utilizando esa energía, podían formar sus moléculas orgánicas, la glucosa. Más bien, bueno, la fotosíntesis era característica de los organismos autótrofos, ¿no? Más bien los heterótrofos, no podían aprovechar directamente esta energía, ¿no? No pueden formar sus propias, no pueden incorporar el carbono inorgánico, porque no pueden aprovechar directamente la energía del sol. Ellos tienen que oxidar moléculas orgánicas. Para oxidar esas moléculas orgánicas estaba este proceso llamado la respiración celular, ¿no?, donde se degradan, oxidan moléculas orgánicas, en este caso la glucosa que conocemos,
y que tras las dos fases, la fase anaeróbica y aeróbica, permitía la generación de energía. Pero esta es una manera indirecta, pues, ¿no? Porque estas moléculas orgánicas, como la glucosa, han sido formadas por fotosíntesis, que sería la manera directa. No, así que por eso la respiración celular sería una manera indirecta de incorporar esa energía. Porque no estamos captando directamente la luz del sol, sino más bien estamos oxidando, degradando moléculas que se han obtenido por fotosíntesis. Así que esos dos procesos entonces serían la fotosíntesis y la respiración celular. Directa fotosíntesis, indirecta respiración celular. Bien, respuesta para la 4, la alternativa B. Vamos a la 5. En plantas y animales, el intercambio de gases está relacionado con el ingreso de materiales nutritivos, inorgánicos, gaseosos y la salida de catabolitos. Determine el valor de verdad en las siguientes alternativas, verdadero o falso, en relación al intercambio de gases en los seres vivos. A ver, la primera dice, en las plantas superiores, el dióxido de carbono y el oxígeno ingresan por difusión en las hojas. En las algas, los gases difunden del medio acuático, difunden desde el medio acuático a las células. El intercambio de gases en los insectos se realiza por branquias. En la lombriz de tierra, el intercambio se realiza a través de su cutícula. ¿Cuál creen que sea la serie que debamos escoger de verdaderos o falsos? ¿La A, la B, la C, la D o la E? Pero recuerden que en plantas superiores, que obviamente forman tejido, vamos a encontrar epidermis. Y en la epidermis acabamos de ver que hay estomas. Estos estomas van a permitir el ingreso de gases y la salida también por difusión. No se va a gastar energía para nada en dejar salir o entrar esos gases. Así que esto sería verdadero. En las algas, los gases se difunden desde el medio acuático a las células. Esto también sería correcto porque bueno, las algas son acuáticas, ¿no? Y en el agua hay gases también disueltos. Hay oxígeno. En ese medio acuático hay gases que también se van a difundir directamente a las células de las algas, porque las algas en este caso no forman tejidos, así que no van a tener estructuras especiales como lo son los estomas. Pero es verdadero, directamente a las células. El intercambio de gases en los insectos se realiza por branquias. Pues que es recontra falso, ¿no? Porque aquí estaban las plantas con sus estomas, y en los insectos más bien existía la respiración traqueal. Recuerden que, por ejemplo, dentro de un saltamontes vamos a encontrar una serie de tubos. Esos tubos se llaman tráqueas y están recogiendo el dióxido de carbono formado por respiración celular de cada parte de este insecto. Y ese dióxido se está expulsando a través de un poro que se llama el estigma. Esos poros los podemos encontrar aquí. Por ese mismo poro también se puede captar oxígeno, que también llegará a cada parte del cuerpo de este insecto. Ellos tienen entonces respiración traqueal. Así que es falso. En la lombriz de tierra, el intercambio gaseoso, ¿se refiere? Se realiza a través de su cutícula. Eso sí es verdadero. Porque estas realizaban la respiración cutánea, ¿no? Ellas no tenían
No tienen pulmones, por ejemplo, ¿no? Pero a través del epitelio, que tiene cutícula, el cual es muy delgado, permite que se difunda el oxígeno del exterior directamente hacia la sangre de este invertebrado. Y también que el dióxido de carbono que hay en su sangre se difunda directamente hacia el exterior, ¿no? A través del epitelio y la cutícula. A eso se le llama respiración cutánea, respirar a través de la piel. ¿Cómo lo hacen también anfibios en su estadio adulto? Ellos también pueden respirar a través de la piel, porque más bien en su estadio larvario o juvenil de renacuajo, respiraban por branquias externas, como los ajolotes. Los peces más bien van a respirar por branquias internas, ¿no? Que están protegidas dentro del cuerpo. Así que en este caso entonces también sería verdadero. Tenemos entonces verdadero, verdadero, falso, verdadero. Y la D. Esa sería la clave entonces para la pregunta 5. Vamos con la 6. Chicos, si hay alguna pregunta por ahí que no les, o alguna duda que no les queda claro algo, me avisan, por favor, para retornar. Durante una excavación, dice la 6, para la construcción de un centro comercial en una ciudad costera se encontraron rocas con unas impresiones pertenecientes a cierto animal acuático. Este hallazgo permitió establecer que en un pasado esa zona estuvo cubierta por el océano. ¿Qué rama de la biología se encarga del estudio de estos restos? ¿Será la hidrobiología? ¿Será la biología forense? ¿Será la paleontología? ¿Será la taxonomía? ¿O será la geología? ¿Cuál es la respuesta, chicos? La Dice C. que sí. La C. A ver, la C dice la paleontología. Sí, ¿no? Es correcto porque dice que estamos encontrando unas rocas con unas impresiones pertenecientes a cierto animal acuático. Esto de impresiones se refiere pues al hecho de que muchos animales no necesariamente han dejado huesos, como por ejemplo podemos ver acá, ¿no? Este animal sí ha dejado huesos, ¿no? Incluso se pueden ver los detalles de sus plumas. Pero en ocasiones ni siquiera queda eso, pero sí queda la silueta de su cuerpo, ¿no? Todo el resto de materia orgánica se ha desintegrado, pero ha dejado como un molde que revela la forma que tenía ese animal en el pasado. Eso también constituye un resto fósil. Y pues quien estudia los restos fósiles y sus características, ya sabes que es la paleontología, ¿no? No solamente estudia las características de los restos fósiles, sino que también las compara con características de organismos vivos actuales. En el caso de la hidrobiología que está por aquí, es una rama de la biología que se va a encargar del estudio de los organismos que hay en las masas de agua, ya sea oceánicas o ya sea también en las aguas continentales, como lo son los ríos o los lagos. Estamos hablando generalmente de peces, ¿no? Pero también no solamente hay peces, ¿no? También hay otros organismos vegetales y también invertebrados, ¿no? Todo lo que esté relacionado entonces con una masa de agua, ya sea oceánica o continental, organismos vivos, es estudiado por la hidrobiología. La biología forense se va a encargar de aplicar la biología en la criminalística. Por ejemplo, con esta biología forense se puede determinar cuánto tiempo lleva un cuerpo asesinado a la intemperie. ¿Cómo lo podemos determinar? Analizando los insectos que están presentes. Porque generalmente cuando hay un cadáver expuesto, lo primero que aparecen son las moscas y ponen sus huevos, que generan larvas y posteriores pupas. Más bien cuando ya el cuerpo ya está entrando en un estado muy avanzado de descomposición, lo que se encuentran más son escarabajos, diferentes especies de escarabajos. Bueno, entonces con eso ya podemos determinar más o menos, ¿no? Cuánto tiempo, cuántos días, cuántas semanas lleva ese cuerpo allí expuesto a la intemperie, ¿no? Analizando la comunidad de organismos vivos que hay. De eso se encarga la biología forense. Y la taxonomía
Otra rama de la biología se encargaba de clasificar a los seres vivos, ¿no? Con la aplicación de las famosas categorías taxonómicas. Tenemos entonces la respuesta para las 6. Vamos ahora a las 7. Entre las macromoléculas que forman parte de los seres vivos, existe un grupo con una diversidad de funciones. Ajá, mira esto, mira, macromoléculas. Existe un grupo con una diversidad de funciones, por lo que se les considera las más versátiles. Ya con esto te dijo todo, ya. Ya no hay que leer más, ya, es por las puras. Con eso es suficiente. Pero, ¿qué más dice? Estas biomoléculas están compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno e inclusive, ajá, azufre. Esta descripción hace referencia a proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos o cofactores. ¿Cuál es la respuesta para esta pregunta, chicos? Para las 7. Estamos sin miedo. ¿Cuáles son las moléculas orgánicas más versátiles que hay? De esas 4 que tú conoces, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿cuál de esas 4 es la más versátil? La que tenía diferentes funciones. Había una lista muy larga de funciones. ¿Lípidos? No, no son los lípidos. También tienen muchas funciones, es verdad, pero esta otra macromolécula orgánica le gana. Tiene más todavía. Una, si no, si no están seguros con el primer postulado, ¿no? Hasta aquí, con los segundos se termina de confirmar. Dice que hay azufre. ¿Se acuerdan de que el azufre era necesario para un tipo de macromolécula? Para permitir la formación de enlaces de puente disulfuro que están presentes en proteínas. Las proteínas están compuestas por aminoácidos, ¿no? Estas son las unidades de las proteínas. Y gracias al enlace peptídico que forman, se forman cadenas de miles de aminoácidos. Y esas cadenas, después de adoptar una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, conformaban proteínas con diferentes funciones. Y aquí vemos esto, ¿no? Algunas son hormonas, como la insulina, algunas son estructurales, como las proteínas del citoesqueleto, algunas son transportadoras, como la hemoglobina que está transportando gases, algunas son de reserva, como la caseína de la leche, algunas son de defensa, como los anticuerpos, algunas son motoras, como las que están participando en la contracción muscular, algunas funcionan como enzimas, como la histaminasa que mencionamos hace un ratito, que degrada histamina, y algunas funcionan como toxinas, ya que los venenos de las serpientes, por ejemplo, van a ser un cóctel de enzimas. Pueden tener numerosos efectos biológicos. Por ejemplo, pueden paralizar tu sistema nervioso. Entonces, y a esta lista todavía le faltan más cosas. Pero dentro de cada uno de estos, pues hay diferentes ejemplos. Así que por eso se les considera muy versátiles, una infinidad de funciones para las proteínas. Y como dice acá, pues también, ¿no? Tienen al carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y también van a tener el azufre. Porque recuerda que para poder adoptar la estructura terciaria, se necesitaba de la formación de ciertos tipos de enlaces en los que estaba el puente disulfuro.
que se formaba gracias a que los aminoácidos presentan azufre. Bien, la 7 la A entonces. Vamos a la 8. La pandemia debido a la enfermedad por coronavirus COVID-19 tiene como agente patógeno el SARS-CoV-2, un tipo de coronavirus que ataca nuestras vías respiratorias. Este patógeno presenta ADN y ARN, retrotranscriptasas, cabeza icosaédrica y cola, simetría helicoidal y al ARN como genoma. ¿Cuál cree que sea la respuesta, chicos? Dígame lo que parece más obvio, porque aquí en esta preguntita hay que hacer una acotación. En realidad hay dos claves, pero dígame al menos una de ellas. Hay una que está ahí bien clarita. Eh, La D. la D, simetría helicoidal. Bueno, esa es una de las dos. Sí, es correcto, tiene simetría helicoidal. ¿Y la otra? ¿Cuál será? La A podría ser, presenta ADN y ARN. De ninguna manera puede ser la A. Recuerda que un virus o solamente tiene ADN o solamente tiene ARN. Nunca tiene los dos ácidos nucleicos. Lo habíamos visto por acá, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Teníamos tres criterios para clasificar a los virus. Primero, por la presencia de envoltura. Por la presencia de envoltura teníamos dos tipos de virus. Los desnudos, que solamente tienen nucleocápside, o sea, la cápside, que es esa recubierta conformada por capsómeros, y el ácido nucleico. Todo eso es la nucleocápside. Pero los envueltos, además de nucleocápside, tienen su envoltura. Y esa envoltura se recordarán que derivaba de la membrana a la que ese virus infecta. Así que tiene fosfolípidos. Pero también puede presentar proteínas del mismo virus. No, por ejemplo, este virus, nuestro enemigo número uno, es un virus envuelto, el SARS-CoV-2. Ese es el primer criterio. Entonces, por la presencia de envoltura, hay virus desnudos y hay virus envueltos. El segundo criterio es por el tipo de ácido nucleico. Y allí, o bien, como te dije, tienen ADN, como el de la viruela, el de la varicela, o bien tienen ARN solamente, como el que te causa la gripe, y también el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 también es un virus de ARN. Y el tercer criterio era por la simetría de su cápside. Esto se refiere a qué forma tiene la cápside. Y ahí habían tres. Los icosaédricos o esféricos, que tenían su cápside con la forma de un icosaedro, ¿no? Un poliedro de 20 caras. Ahí estaban los adenovirus, por ejemplo. Los que tienen simetría helicoidal o filamentosa. En este caso, los capsómeros de estos virus se estaban asociando de manera que formaban como una escalerita así, helicoidal, pero que a la larga también formaban un filamento, ¿no? Que lo estamos viendo ahí. Por eso se llaman así. Quien presenta este tipo de simetría es el primer virus en ser descrito, el virus mosaico del tabaco. Y luego estaban los bacteriófagos,
que tenían simetría compleja, porque no presentan ni simetría helicoidal totalmente, ni simetría icosaédrica totalmente. Pueden presentar ambas. Por ejemplo, estos bacteriófagos van a tener una cabecita que tiene simetría icosaédrica y un cuellito o colita con simetría helicoidal, ¿no? No presentan ni totalmente la una ni totalmente la otra. Aquí están los bacteriófagos, que como su nombre lo dice, y se recordarán, infectan bacterias. Por cierto, como bien dijo hace un momento nuestra compañera, además del mosaico del tabaco, aquí también está el SARS-CoV-2, por si acaso. Así que, entonces, ¿cuál sería la otra clave? Por cierto, esto de retrotranscriptasas se refiere a que algunos virus de ARN, como se recordarán al virus del VIH, necesitan que al ingresar a una célula viva, ese ARN que portan se convierta en ADN. Es el ARN viral que debería ser convertido en ADN viral para que se pueda unir al ADN de la célula infectada. Este proceso sucedía gracias a la participación de una enzima que se llama la retrotranscriptasa. Retrotranscriptasa. También se le llamaba transcriptasa reversa o transcriptasa inversa. Hace lo mismo, ARN a ADN. Pero no cometan el error de creer de que todos los virus de ARN utilizan retrotranscriptasa. No. Mm, El virus de SARS-CoV-2 es un virus de ARN y no utiliza retrotranscriptasa, ¿no? Así que no sería tampoco, no sería la B. Cabeza icosaédrica y cola, esto es una característica de los bacteriófagos que te mencioné hace un ratito, así que tampoco es. Y no, esto sí, ¿no? Es un virus de ARN. Tiene al ARN como genoma. Por cierto, ¿qué es un genoma? Es la totalidad de ADN, la totalidad de genes que hay en un organismo. O entidad biológica como lo son los virus, ¿no? Porque los virus no son considerados organismos vivos, pero sí afectan a los organismos vivos. Van a ser considerados entidades que portan en este caso, ¿no? Ácido nucleico. Así que también tienen un genoma. Su genoma será ARN. Bien, entonces son dos, la E y la D. Vamos a la 9. ¿Qué dice la 9? A ver. Cuando un virus patógeno invade nuestras células, se inicia la producción de más virus. Y este aumento altera el organismo, lo que se manifiesta como síntomas y signos en el infectado. Muchos de estos cambios perjudiciales en el organismo son consecuencia de un evento que se manifiesta en la última etapa de la replicación viral. En la última etapa de la replicación viral. ¿Cómo se llama esa última etapa de la replicación viral? ¿Ensamblaje? ¿Lisis? ¿Transducción? ¿Integración? ¿O adhesión? ¿Se acuerdan del ciclo lítico que permite la replicación viral? ¿Cómo se llama la última etapa del ciclo lítico? Y que le da nombre al ciclo lítico. ¿Tampoco? Vamos acá rapidito entonces. La replicación viral con el ciclo lítico. Vamos a ver. Constaba de 5 pasos.
¿no? El primero era la fijación, ¿no? Donde el virus, en este caso un bacteriófago, ¿no? Se une a la membrana de la célula que va a infectar. El segundo es la penetración. El tercero era la replicación de ácido nucleico viral. El cuarto, bueno, esto ya secuestrando la maquinaria de la célula, ¿no? Utiliza esa maquinaria para poder formar más copias de su ADN en este caso, ¿no? Como es un bacteriófago. Luego estaba, bueno, aquí hay que hacer una corrección. La 4 no es el ensamblaje, la 4 era la síntesis de proteínas virales. Secuestrando la maquinaria de transcripción y traducción que tiene la célula, el virus va a sintetizar sus proteínas virales. Así que esta sería la 4. Y la 5 sí es el ensamblaje, ¿no? De todo ese conjunto de capsómeros, de ácido nucleico que hay allí ahora regado en el citoplasma de esta bacteria infectada, se van a ensamblar como un rompecabezas y van a formar a los pequeños bacteriófagos. Esa es la quinta etapa. Y ahora que ya están formados los bacteriófagos, pues tienen que escaparse. Así que por eso se rompe la membrana de la célula infectada y los bacteriófagos emergen para irse a buscar a otras bacterias, las cuales infectar. Este último pasito es la lisis. Es la última etapa del ciclo lítico, así que por eso se llama así, lítico, porque causa la lisis de la célula infectada. Bien, así que esa sería la respuesta, chicos. La 9 sería la B. Vamos a la 10. ¿Qué dice la 10? Dice, el citoesqueleto es una red proteica formada por microtúbulos, ¿no? Aquí están los tres elementos del citoesqueleto. Microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Esta estructura confiere diversas propiedades a la célula, volviendo la dinámica de acuerdo a la polimerización y despolimerización de sus componentes. O sea, se refiere a que los componentes de este citoesqueleto se van a ir uniendo, ¿no? Polimerizándose o separándose, despolimerizándose de sus componentes. Del siguiente listado determina el evento que no implica al citoesqueleto. ¿Será diapedesis? ¿Será formación del uso mitótico? ¿Será clivaje celular? ¿Glucólisis? ¿O será movimiento mevoideo? ¿Cuál de estas cinco alternativas no corresponde a una función de estos elementos del citoesqueleto, chicos? Vamos a recordar un poquito entonces. ¿Recuerdan del citoesqueleto? ¿No? Una célula también tiene un esqueleto de proteínas, ¿no? Que está conformando redes, y esas redes están conformadas por proteínas. Esas proteínas están conformando los tres elementos del citoesqueleto, que como ya dice la pregunta, son los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. Los microtúbulos son los que tenían mayor diámetro y pueden estar conformando estructuras como los flagelos y los cilios que sirven para la locomoción y los cuerpos basales a partir de los cuales se originan los flagelos y cilios. Y también los centriolos.
Recuerda que estos centriolos están conformando los centrosomas. Un centrosoma está conformado por dos centriolos. Y durante la fase S se duplicaban para que hayan dos centrosomas y esos dos centrosomas se encargan de formar el huso acromático. Así que esa también será una función. Por supuesto, como bien dice acá, también están dando soporte al citoplasma. O van a ser como las columnas que hay en tu casa, ¿no? Que están soportando ahí toda la estructura de tu casa. En las células serían los microtúbulos. En caso de los filamentos intermedios, van a estar colaborando al soportar la tensión mecánica y conformando estructuras de unión celular, como son los desmosomas y hemidesmosomas que los encuentras en el tejido epitelial. Y en el caso de los microfilamentos, estos eran los que tenían menos diámetro, podían estar participando en la fagocitosis, en la contracción muscular, en el movimiento meboideo y también la ciclosis, que era ese movimiento de organelas que hay en el citoplasma de una célula, ¿no? Por ejemplo, vegetal, ¿no? En la que los cloroplastos se están moviendo. Eso es la ciclosis. Y va a ser colaborada por los microfilamentos. Así que entonces aquí en ningún lado encuentras glucólisis. Los elementos del citoesqueleto no están colaborando en la glucólisis. La glucólisis necesita de enzimas, ¿no? que permiten esa degradación de la glucosa. Así que no sería, porque nos dice que no implica el citoesqueleto. La D sería la D entonces, chicos. Vamos a la 11. Se identifica, dice, un animal acuático con múltiples poros a lo largo del cuerpo por donde ingresan partículas de alimento y realiza la digestión en el interior de las células. Marca la alternativa que mencione el organismo del cual se describe. ¿Será una planaria? ¿Será una medusa? ¿Será una lombriz de tierra? ¿Será una esponja? ¿O será un molusco? ¿Cuál es la respuesta para la 11, chicos? Fíjense que dice, tiene múltiples poros a lo largo del cuerpo por donde ingresan partículas de alimento. ¿Y dónde realiza la digestión? En el interior de las células. O sea, tiene digestión intracelular. ¿Qué tipo de animal es? De D, dado, esponja. Correcto, muy bien, es la esponja. ¿No? Cuando nos dice múltiples poros a lo largo, está refiriendo a estos poros, ¿no? Recuerdan que las esponjas son animales que no forman tejido. Y su cuerpo presentaba múltiples poros. Bueno, estos poros están llegando a una cavidad interna. ¿Cómo se llamaba esa cavidad? Se llamaba el espongiocele. Recuerda que son organismos acuáticos, así que el agua viene trayendo partículas de alimento que ingresan por esos poros y llegan al espongiocele. Y aquí en el espongiocele vamos a encontrar, aquí alrededor, a unas celulitas que se llaman los cuanocitos, que tienen un flagelo, tienen un collar de moco, son las que atrapan esas partículas de alimento y las fagocitan realizando la digestión intracelular, ¿no? Por eso los cuanocitos son las células digestivas. Más bien los desechos, ¿no? Que ya no se pueden aprovechar, se expulsaban a través de un orificio mayor, que está en la parte superior, que se llama el ósculo. Pero ojo que ese ósculo no es un ano, ¿ah? No podemos hablar acá ni de boca ni de ano porque aquí no hay tejidos, así que no hay sistema digestivo. Pero que no tengan sistema digestivo no implica que no hagan digestión, ¿no? Sí están haciendo digestión gracias a los guanos, sí. Bien, sería entonces la alternativa de esponja. Vamos a la 12.
Una mutación génica autosómica dominante provoca que el cartílago fetal no se convierta en hueso correctamente, lo que resulta en enanismo, acondroplasia. Al respecto de los siguientes matrimonios, ¿cuál tendrá el 25% de los hijos sanos? O sea, nos tenemos 5 matrimonios acá. ¿Cuál de estos matrimonios nos asegurará un 25% de hijos sanos? Fíjate que dice, ¿no? Que es una mutación génica autosómica dominante. O sea, que el alelo dominante causa esta condición, causa acondroplasia. Y el alelo recesivo, más bien, asegura un hijo sano o una persona sana. Este más bien va a tener acondroplasia. Así que para que alguien sufra de esta condición, debería ser homocigoto dominante o podría ser heterocigoto. Este alelo se va a expresar y le va a causar la enfermedad. Más bien para ser sano, pues solamente vas a ser homocigoto recesivo. ¿Cuál de esos matrimonios te asegura que haya un 25% de estos? Descartando de plano la D, ¿no? Porque allí todos te salen como cigotos dominantes, ¿no? Así que esta de ninguna manera será la respuesta. Y descartando también la C, ¿no? Porque allí todos te salen como cigotos recesivos, todos te salen sanos. Y la pregunta te está pidiendo solamente un 25%. Así que tampoco. ¿Cuál será, chicos? Les quedan tres. ¿Nada todavía? La B. La B. Correcto, es la B. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Tenemos aquí a nuestros dos heterocigotos, papá y mamá. Bueno, mamá y papá. En la meiosis formarán gametos con solamente uno de esos alelos, así que por aquí habrá la mitad de gametos con A dominante y por acá la mitad de gametos con A recesivo. Y acá igual también, pues, ¿no? Porque también es heterocigoto. Colocamos a los gametos en nuestro cuadro de Punnett, por aquí a los gametos femeninos y por aquí a los gametos masculinos. ¿Qué nos sale por aquí? Homocigoto dominante. ¿Qué nos sale por acá? Heterocigoto. Por acá también heterocigoto. Y por aquí, homocigotos recesivos. Justamente, ¿no? Nos está pidiendo la pregunta un 25% de personas sanas que tienen que ser homocigotas recesivas. Este 75% que tenemos por acá, más bien, van a sufrir de la enfermedad por tener dos alelos dominantes o por tener solamente uno. Así que la respuesta sería muy bien, entonces es la respuesta, la alternativa B, correcto. Vamos a la 13. Esta es algo, es un clásico también.
sobre las proporciones que debemos tener en cuenta que nos salen tanto en la primera como segunda ley de Mendel. Dice, los trabajos de Gregor Mendel sobre Pisum sativum barbeja permitieron entender los mecanismos de la herencia en su segunda ley, ley de la segregación independiente. A partir de una cruza de híbrida se obtiene una F2 cuya proporción fenotípica es 3, 1, 1, 2, 1, 9, 3, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Para la segunda ley, ¿no? Donde hacíamos una cruza de híbrida, se obtiene un F2 cuya proporción fenotípica. ¿Cuál es la proporción fenotípica que obtenías en la F2 para la segunda ley de Mendel? Recordamos rapidito entonces, a ver. En la primera ley de Mendel cruzábamos dos líneas puras con variación en un mismo carácter. Por ejemplo, cruzábamos un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo. Y en esa F1, toditos nos salen heterocigotos. El 100% son heterocigotos. Fenotípicamente solamente expresan al alelo dominante, que en este caso es el color amarillo de la semilla. Y en la F2, cruzando a estos heterocigotos obtenidos en la F1, pues, ¿qué proporciones nos salían en la F2? Había genotípicamente un 25% de homocigotos dominantes, un 50% de heterocigotos y un 25% de homocigotos recesivos. Podríamos decir que es 1, 2, 1. Pero fenotípicamente no es así. Fenotípicamente vamos a ver que quienes tienen fenotipo dominante son estos tres de acá. Y quienes van a tener fenotipo recesivo son estos de acá. Así que fenotípicamente la proporción sería de 3, 1. Más bien genotípicamente es 1, 2, 1, como lo acabamos de ver. Para la segunda ley, que es lo que está pidiendo la pregunta, cruzábamos individuos con variación en dos o más caracteres. Por ejemplo, aquí tenemos homocigoto dominante para dos caracteres, que son el color de la semilla y la forma de la semilla. Y aquí homocigoto recesivo, también para el color de la semilla y la forma de la semilla. ¿Qué obteníamos en la F1? Toditos salen dihíbridos, ¿no? Porque son heterocigotos para dos caracteres, para el color y para la forma. Pero obviamente solamente expresan el alelo dominante para cada característica, o sea, todos son de color amarillo y de forma lisa, el 100%. Más bien, agarramos a dos de estos hermanitos, o simplemente agarramos uno de ellos y lo sometemos a autofecundación, como dice acá, para obtener a la F2. Y en la F2, fenotípicamente nos está saliendo esta bendita proporción, no lo olvides nunca. 9, 3, 3, 1. 9 fracciones de estas 16 tienen el fenotipo dominante para los dos caracteres, color amarillo, forma lisa. 3 fracciones tienen el fenotipo dominante para la primera característica, pero para la segunda tienen el fenotipo recesivo. Otras 3 fracciones tienen el fenotipo recesivo para la primera característica y el dominante para la segunda. Y solamente una, que es esta de aquí, tendrá el fenotipo recesivo para ambas características, es decir, color verde y forma rugosa. Y que esta sería la proporción que nos está preguntando. Segunda ley, ¿qué proporción obtienes en la F2? Proporción fenotípica 9331. Esta es la respuesta. Bueno, aquí está. De igual manera. Vamos a la 14. El calotipo humano presenta 23 pares de cromosomas de una célula diploide, ordenados según su forma y tamaño. Se resume con una fórmula cromosómica que en un varón normal es de 46XY. 46 significa el total de cromosomas y XY
significa los cromosomas sexuales. ¿Cuál sería la fórmula cromosómica de una mujer con síndrome de Down? ¿Cuál de esas 5 alternativas correspondería a la fórmula cromosómica para una mujer con síndrome de Down, chicos? Por si acaso, recuerden que un cariotipo normal debería tener, ¿no? Como dice la pregunta, 46 cromosomas. Tú para escribir la fórmula, primero tienes que escribir el número total de cromosomas, que por ejemplo, para un varón serían 46, obviamente, ¿no? Para un varón con un cariotipo normal. Y seguido de una coma colocas el par sexual. En este caso estamos viendo que el par sexual es X, que es el más grande, y el más chiquito es el Y. Para una señorita, en este caso, que tiene su par sexual conformado por 2 cromosomas X, también tiene 46 cromosomas, y seguido de una coma colocamos el par sexual, que es X aquí. Pero, ¿qué pasa con las aneuploidías? Estas condiciones en las que hay falta de cromosomas o cromosomas en exceso, como el famoso síndrome de Down, que nos está preguntando, ¿no? Al que se está refiriendo la pregunta. Aquí tenemos el cariotipo de una persona que tiene síndrome de Down. Ellos en el par 21 no tienen 2 cromosomas, tienen 3. Así que en este caso, pues ya no van a tener 46 cromosomas. Tienen 47. Seguido de una coma, nuevamente señalas el par sexual. Aquí bien clarito, por ejemplo, te está poniendo, ¿no? Son 2 cromosomas X. Colocamos entonces, es una señorita. Pero ahí no acaba la cosa, tienes que, después de un símbolo de suma, colocas el número del par cromosómico que se está viendo afectado por esa neuploidía, que es el par 21. Esto sería entonces para una señorita, que es lo que nos está preguntando, ¿no? Para una mujer, sí, correcto. Sería la C, ¿no? 47XX más 21. Puedes colocar una coma allí también, ¿no? Opcional. Si fuera un varón, más bien los cromosomas sexuales varían, ¿no? Pero recuerda eso, ¿no? Por si acaso, si te encuentras con una fotografía así y no te señalan cuál es el X o el Y, no, recuerda que si te vas al último par sexual y si tienen el mismo tamaño, son grandes, los dos son cromosomas X. Pero si más bien en ese último par ves uno que es más grandote y ves otro que es más chiquito, el más grande es el X y el más chiquito es el Y, que es un varón. Solamente examinando el último par cromosómico te das cuenta si es un varón o una mujer. Nada más. Entonces la respuesta ya está. 14 la C. Dice la 15. La bioética establece principios que permiten realizar con responsabilidad el quehacer científico en el ámbito médico, biológico y ambiental. Uno de estos principios señala que no se puede buscar hacer un bien a costa de hacer un daño, por lo cual se denomina principio de beneficencia, autonomía, no maleficencia, justicia o empatía. ¿Se recuerdan de los pilares de la bioética? Que están regulando el quehacer científico, como dice allí, en diferentes ámbitos. Medicina, por ejemplo. Teníamos a la autonomía, en la que no puedes obligar a nadie en contra de su voluntad. No puedes someter a un paciente a un tratamiento que él no está de acuerdo. No lo puedes oponer a la fuerza, por ejemplo, como se ha visto en los últimos años. Beneficencia. Tienes que procurar el mayor beneficio posible. Y, si es posible, si está en tus posibilidades, prevenir el daño. El máximo beneficio posible incluye que ese beneficio que se le está otorgando a ese paciente no implique el desarrollo de un mal.
siempre tiene que ser el máximo beneficio. En la no maleficencia, más bien, se debe procurar la ausencia de daño. No hay que causar un dolor innecesario en el paciente. Si es que puede tener otra opción, ¿no? Puede someterse a un tratamiento más benévolo con su cuerpo y que no le ocasione un sufrimiento. Y el de la justicia, que hay que dar a cada quien lo que necesita y no exigir más de lo que puede. Independiente de tu credo, independiente de tu posición económica, social, deberías tener acceso a los beneficios que te provee la ciencia. Justicia, entonces, el último pilar. Que más se adapta a lo que nos está diciendo, entonces la preguntita sería la beneficencia, ¿no? No se puede hacer un bien a costa de hacer un daño. Hay que procurar el máximo beneficio. Vamos a la 16. Esta sí está fácil, ¿verdad? La teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, que se basa en la hipótesis del uso y desuso de sus partes, y que tomó como ejemplo el desarrollo del cuello de las jirafas, fue propuesto por Charles Darwin, Hugo de Vries, Theodosius Lobzhansky, Jean-Baptiste de Monnet o Antonio Raimondi. ¿Cuál es la respuesta para la 16? No, no han puesto el apellido conocido de este representante de la evolución. No, pero ya sabes quién es, ¿no? Está hablando de la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos y la hipótesis del uso y desuso de las partes, ¿no? Ya sabemos quién tomaba estos postulados, estas premisas, ¿no? Nuestro amigo Lamarck, Jean-Baptiste de Monnet, el caballero de Lamarck. Ese es su nombre completo. Así que la respuesta para la 16 sería la D, ¿no? Con su ejemplo clásico de las jirafas que iban estirando el cuello y heredándole esa característica a la siguiente generación. La teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. 17. Los insectos tienen el sistema digestivo muy variado dependiendo del tipo de alimentación. En general, este sistema tiene una parte anterior, una media y una posterior. Eso es cierto. Su tubo digestivo estaba dividido en estas tres regiones: anterior, media y posterior. Marque la función que caracteriza a la parte media solamente. De ese tubo digestivo, comenzando en la boca, porque recuerda que los insectos tienen sistema digestivo completo, y terminando en el ano, habían tres regiones: la anterior, la media y la posterior. ¿Qué sucede aquí? Vamos a recordarlo entonces por acá. Los insectos eran un grupo de animales que realizaban digestión extracelular. Y como bien te dije, ¿no? Tienen un sistema digestivo completo, con una boquita que puede presentar diferentes piezas bucales, de acuerdo al tipo de alimentación que presenta el insecto, y terminando en el ano, por donde se expulsan las heces. Todo este tubo digestivo estaba dividido en el intestino anterior, lo de verde, el intestino de medio, lo de morado, y el intestino posterior, lo de marrón. En este intestino anterior encontramos al buche, que ya sabes que es una dilatación del esófago y su función básicamente es almacenar alimento. También encuentras a la molleja, que también es llamada proventrículo, y la función clásica de la molleja siempre va a ser la trituración. Digestión mecánica. Más bien en el intestino medio, de aquí de moradito, se realizaba tanto la digestión química, por eso dice acá, mayor parte de la digestión, y ya también se están absorbiendo los nutrientes gracias a estos ciegos que estamos viendo acá. Estos tentáculos son los higos gástricos.
Por lo que podríamos decir que en el intestino medio se está produciendo la digestión y también la absorción de nutrientes. Es la función del intestino medio. Y en el intestino posterior ya no se degrada nada, allí se forman las heces. Hay una absorción, sí, pero de agua y sales minerales. Pero nutrientes orgánicos ya no. Eso ha sucedido en el intestino medio. Se forman las heces que se expulsan a través del ano. Recuerda que en esta parte inicial del intestino posterior estaban los túbulos de Malpighi, que son el sistema excretor que tienen los insectos. Entonces la respuesta para nuestra pregunta sería la avión. Alternativa A. Sí. Correcto. 18. Vamos a la 18. Durante la formación de la orina se distingue la filtración, la reabsorción y la secreción. Al respecto, señala el enunciado correcto acerca del nombre de la estructura y la fase en la que está implicada. Glomérulo de Malpighi, filtración glomerular, túbulo contorneo proximal, secreción del ácido úrico, túbulo contorneo distal, filtración tubular, túbulo colector, secreción de urea, glomérulo de Malpighi, secreción de sales. Eran tres principales pasos que se sucedían en la formación de la orina. Gracias a la estructura que tiene una nefrona, podíamos encontrar regiones como el corpúsculo de Malpighi, que está aquí en la región inicial de la nefrona, que estaba conformado tanto por el glomérulo de Malpighi, que eran estos capilares que estaban trayendo la sangre que va a ser filtrada, y la cápsula de Bowman, que es la que va a filtrar la sangre. Se filtra la sangre y lo que entra a este sistema tubular es básicamente lo que hay en la sangre menos proteínas, que son muy grandes y no pueden atravesar ese filtro, y células, que también van a ser muy grandes y no pueden pasar. Todo el resto pasa por acá. Agua, moléculas orgánicas, inorgánicas. Y la primera región que tenemos por aquí es el túbulo contorneado proximal. No está señalado acá, ¿no? Pero este es el túbulo contorneado proximal. Por aquí abajo tenemos el asa de Henle. Y subiendo tenemos otro túbulo contorneado, pero este es el túbulo contorneado distal. Y finalmente el túbulo colector, que ya se va a conectar más adelante con la pelvis renal y se dirigirá al uréter. Entonces, es aquí en el corpúsculo de Malpighi, que está conformado por el glomérulo y la cápsula de Bowman, donde se lleva a cabo la filtración. Y ya en este sistema tubular se va produciendo la reabsorción, ya que no todo lo que se filtra pasa a formar parte de la orina. Se reabsorbe, en primer lugar, se reabsorbe agua, el 99% de agua, y también sodio, a cambio de potasio. Es un dato interesante también que a veces es recurrente. La reabsorción de agua sucede por la acción de la hormona vasopresina y la reabsorción de sodio es inducido por la acción de la hormona aldosterona. ¿No? Entonces, de acuerdo a lo que tenemos aquí, el glomérulo de Malpighi, que es parte del corpúsculo de Malpighi, que está encargado de la filtración, ¿no? Sería correcto, ¿no? Está participando en la filtración glomerular, porque este es el que está trayendo la sangre que va a ser filtrada, que sería la alternativa A. En el caso de la 19, queda media hora, qué rápido. Identifique si la característica es una vena o una arteria.
Paredes vasculares delgadas, poseen válvulas, sus paredes vasculares son anchas y elásticas, o devuelven la sangre de los órganos al corazón. ¿Se recuerdan de esta tablita que les puse en algún momento? Que tenías que usar la lógica solamente para completarla. Las arterias, estas están sacando sangre del corazón. Y recuerda que el corazón está latiendo con fuerza. Está enviando la sangre con mucha velocidad, con mucha presión. Por eso tiene presión alta. Y el movimiento de la sangre, por ende, será rápido. Así que la arteria, para no reventarse con esa presión alta, tiene una pared muscular gruesa, tiene abundante tejido elástico, ¿no? Para soportar esa presión alta. Y como tiene una pared muscular gruesa, el lumen, que es el espacio por donde pasa la sangre, es pequeño, ya que la mayor parte está ocupada por la pared gruesa. No son permeables, que quiere decir que la sangre no se puede escapar de las arterias, y las únicas válvulas que vas a encontrar en las arterias son las que están en el corazón, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Son reconocidas por transportar sangre oxigenada a excepción de la arteria pulmonar que sale del corazón y que más bien está transportando sangre desoxigenada para llevarla a los pulmones. En el caso de las venas, estas están trayendo sangre al corazón. Esta es sangre que ya tiene menos presión, así que la velocidad de la sangre es lenta. Como ya es sangre con menos presión, pues ya no hay peligro para las venas, ya no se van a reventar, así que por eso su pared es delgada y tienen menos tejido elástico. Como hay pared delgada, ahora el lumen ya es más grande. No son permeables tampoco, y estas sí necesitan válvulas a lo largo de su recorrido, porque como la sangre tiene menos presión, se podría retroceder, y eso no tiene que pasar. Una vez que la sangre pasa, se cierran las válvulas y eso impide su retroceso. Son reconocidas por transportar sangre desoxigenada, a excepción de la vena pulmonar que está llegando al corazón y que más bien está trayendo sangre oxigenada. Así que entonces, paredes vasculares delgadas, eso sería de una vena. Poseen válvulas, también sería de una vena. Paredes vasculares son anchas y elásticas. Pared muscular, ancha, gruesa. Elástica, arteria. Devuelven la sangre de los órganos al corazón. Esto, ¿no? Son las que llevan sangre al corazón, son las venas. Así que sería avioncito. Alternativa A. Vamos a la 20. Nuestra amiga Dora presenta un problema de crecimiento durante la adolescencia. Luego de unos análisis se detecta que presenta niveles de hormona somatotropa, por lo que el problema, no dice si son altos o son bajos. Luego de unos análisis se detecta que presenta niveles de hormona somatotropa, por lo que el problema podría presentarse a nivel... Ah, ya, ok. O sea, aquí debería decir que presenta niveles normales de hormona somatotropa. Falta esa información. Cuando dice problema de crecimiento, se refiere pues al hecho de que Dora, por ejemplo, ¿no? Está teniendo una menor estatura que la que debería presentar normalmente. Recuerda que la somatotropa es la hormona del crecimiento y de su secreción depende la elongación de los huesos durante la adolescencia. Pero en este caso nos está diciendo que Dora sí presenta niveles normales de hormona somatotropa. Entonces, ¿qué podría estar fallando? La somatotropa es una hormona que es producida por el lóbulo posterior de la hipófisis, o llamado también adenohipófisis. Esta hormona tiene que viajar a través de la sangre y llegar hacia sus tejidos dianas, que pueden ser, por ejemplo, el hígado, o los hepatocitos del hígado, porque allí va a inducir la secreción de somatomedinas. También puede actuar sobre los músculos. Así que tanto el músculo como el hígado va a tener receptores para esta hormona.
Si los niveles son normales de somatotropa, quiere decir que lo que está fallando son los receptores. Las células de los tejidos diana no están recibiendo esa señal porque sus receptores no funcionan y no pueden recibir el mensaje de esa hormona somatotropa. Y por eso Dora está exhibiendo esa baja estatura. ¿Qué encontramos en el hígado? Hepatocitos. ¿Qué encontramos en los músculos? Miocitos. Ellos son los que deberían tener receptores para esta hormona somatotropa y no están funcionando bien esos receptores. Así que eso sería la causa de que Dora presente un problema de crecimiento. La alternativa E. Esto sí es facilito, ¿no? Es un clásico también. Tras una siembra de semillas de cacao, estas debieron germinar hacia el día 8. Sin embargo, esto no sucedió. Cuando te dicen germinación, ya tú tienes una hormona ahí en la cabeza, ya sabes cuál es. Ya. Se decidió remover la tierra y volver a sembrar, mas llegó el día 8 y tampoco germinaron las plántulas. El especialista a cargo sospecha que se deba a un problema hormonal de las semillas. Ajá, ya está diciendo, ¿no? Aquí está faltando una hormona. Y atribuye este fenómeno a la falta de giberelinas, toxinas, citocininas, etileno, ácido oxícico. Recuerden que habían tres hormonas principalmente estimuladoras. De esas tres, las que estaban relacionadas con la germinación de las semillas eran las giberelinas. Las auxinas están relacionadas con la elongación celular y las citocininas están estimulando la división celular, pero eso solamente en presencia de auxinas, principalmente. Pero ya, pues, como te digo, ¿no? Siempre que te dicen germinación de semillas, la primera hormona que se te tiene que venir a la cabeza es la giberelina. Ella es la hormona de la germinación. 21. Uy, aquí tenemos a una persona que está exhibiendo diferentes síntomas. Dice que comienza a sentir dolores de cabeza, pérdida de visión periférica, náuseas, vómitos, disfunción sexual, exceso de sudoración, glucosa elevada y dolor articular. El médico le comentó que sus análisis arrojan un problema hormonal en cuerpo pineal, timo, tiroides, páncreas o será acaso la hipófisis. Están presentando una persona con diferentes síntomas, dolor de cabeza, pérdida de visión, náuseas, vómitos, disfunción sexual, sudor, glucosa elevada. O sea, hay diferentes fallas, ¿no? En diferentes órganos. Tenemos síntomas generalizados. Diríamos que hay múltiples órganos que están fallando. Y eso puede ser, pues, porque las hormonas que deberían actuar sobre estos órganos no se están produciendo correctamente. Y pues de estas glandulitas endocrinas que tú conocías, ¿quién era denominada la glándula maestra, la que las estaba dirigiendo? La hipófisis, ¿no? Con su lóbulo anterior y su lóbulo posterior, ¿no? Ellas son las que están con las hormonitas que van a actuar sobre los diferentes órganos de tu cuerpo. Así que esta falla multisistémica que presenta esta persona debería ser consecuencia de un problema hormonal en la hipófisis, ¿no? No está produciendo correctamente las hormonas que la caracterizan. La que tendría mayor espectro, ¿no? 23. En relación con el sistema nervioso de los invertebrados, ¿cuál de estos presenta una conformación de tres pares especializados? Anélidos, moluscos bivalvos, artrópodos, actinias, o serán acaso las anémonas de mar. Bueno, de plano descartamos allá las anémonas, ¿no? Porque, bueno, las anémonas y las actinias, porque son nidarios, si se recordarán, los nidarios tenían sistema nervioso reticular, no tienen ganglios. Esta pregunta también tiene una omisión, ¿no? Debería decir acá, tres pares de ganglios.
Debería decir eso. 3 pares de ganglios. Ya con eso se hace más claro, ¿no? Quienes tenían 3 pares de ganglios eran los moluscos, que podían ser moluscos gasterópodos o también podían ser moluscos bivalvos, ¿no? Por ejemplo, este molusco gasterópodo, como lo es el caracol, tiene un par de ganglios cerebroideos, un par de ganglios pedales y un par de ganglios viscerales. 3 pares de ganglios que son los mismos también que encuentras en bivalvos, moluscos, gasterópodos y bivalvos, con 3 pares de ganglios. Más bien, los cefalópodos tenían ganglios también, pero eran ganglios cerebrales muy desarrollados. Ganglios cerebrales muy desarrollados. Tienen mayor complejidad. Entonces la respuesta que tendríamos aquí sería el molusco bivalvo. Vamos a la 24. Después de un accidente, una mujer comienza, con pérdida de reflejos, disminución de la secreción salival, pérdida de equilibrio, pérdida de audición y alteración de la presión sanguínea. Estas son las consecuencias de daños respectivamente en función. Cuando hablaba de la pérdida de reflejos, se refiere pues a estos reflejos que son movimientos involuntarios. Se recordarán, ¿no? Del arco reflejo, que era todo este circuito, toda esta vía nerviosa que permitía que se pudiese ejecutar el acto reflejo, ese movimiento involuntario que necesitaba de un procesamiento a nivel de la médula espinal, ¿no? Aquí no hay participación del cerebro. Así que para esta primera pérdida de reflejo sería la médula espinal. Y bueno, y con esa ya salió, ¿no? Pero vamos a seguir. Disminución de la secreción salival. Esto tiene que ver con el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo o médula oblonga está controlando funciones digestivas, como la secreción salival, por ejemplo. Así que esa segunda sería el bulbo raquídeo. Pérdida de equilibrio. Siempre que te hablen de equilibrio, en el sistema nervioso quien se encarga de controlar eso es el cerebelo. Cerebelo. Pérdida de audición. Esto se refiere al hecho de que el tálamo, si se recordarán, funcionaba como un filtro de la información, tanto sensorial como visual. Nosotros que estábamos expuestos a numerosos estímulos, solamente nos enfocamos a unos pocos o a uno de ellos nada más. Y ese filtro de la información auditiva sucedía aquí en el tálamo. Así que esto es para el tálamo. Y quien se encargaba de regular funciones vitales importantísimas para tu supervivencia, era el hipotálamo, ¿verdad? Aquí está. Bueno, esto, recuerda que el hipotálamo está regulando el hambre, la sed, la presión arterial, el impulso sexual. Son, digamos, actividades básicas que realiza cualquier organismo vivo para poder sobrevivir. Así que esto último, la presión sanguínea, es para el hipotálamo. Bien, la C. Como siempre digo, si quieres recordar para qué sirve el hipotálamo, imagínate que eres un animal salvaje. Tienes que comer, tienes que beber, tienes que dormir, tienes que reproducirte para poder perpetuar tu especie. De todo eso se está encargando el hipotálamo. Regular todo eso.
25. Durante el ciclo celular se lleva a cabo el crecimiento y la división celular, no obstante, en la segunda no se realiza gran parte de la actividad metabólica porque ocurre en la... Durante el ciclo celular se lleva a cabo el crecimiento y la división celular. No obstante, en la segunda, o sea, en esta, no se realiza gran parte de la actividad metabólica porque ocurre en la... ¿Dónde ocurre la mayor parte de la actividad metabólica? En interfase, ¿verdad? El ciclo celular básicamente podía ser dividido en dos partes. La interfase, que era el proceso de preparación para la división, y la misma división celular. Esta interfase tenía la fase G1, la fase S y la fase G2. También estaba la fase G0, ¿verdad? Pero era en esta fase G1 y en esta fase G2 donde hay una alta síntesis de proteínas. Y se están formando organelas también, por ejemplo, como en la fase G1. Así que eso corresponde al metabolismo celular. Eso más bien no sucede en la división celular. Podríamos decir entonces que esa gran parte de la actividad metabólica ocurre en la interfaz, ¿no? Donde está tanto la fase G1 como la fase G2. En ambas se están formando proteínas, no solamente en una de ellas, en ambas. Bien, 25 entonces, la D. 26, esta dice que en los parques y cementerios de Lima podemos encontrar un tipo de conífera leñosa con hojas pequeñas como escamas y hojas carpelares dispuestas en conos donde se encuentran las semillas. Por su forma son conocidas como arbolitos de Navidad. Estos árboles son pertenecientes a la división. Bueno, aquí la primera palabra que se nos viene a la cabeza quizás, ¿no? Cuando nos dicen arbolitos de Navidad, debe ser un pino. Pero mira, pones pino acá, dice que, no es, que es un angiospermo. Y dentro de las plantas que pueden formar semillas, fanerógamas, teníamos a las gimnospermas y a las angiospermas. El pino es una gimnosperma, porque tiene flores no verdaderas, que no tienen pistilo. Las angiospermas, más bien, sí tienen flores verdaderas que tienen pistilo y forman fruto. Entonces no sería la A. Alguien que se parece también es la araucaria. Ella tiene esa forma clásica, tiene esa caída así, cónica, y la puedes ver generalmente en los parques de acá de la ciudad de Lima. Es una planta ornamental. Tiene esa forma clásica también de arbolito de Navidad. Así que sería la C. Ella sí es una gimnosperma. Y no tiene flores verdaderas. La 27 dice, actualmente hay un interés por las plantas medicinales porque contienen activos con poder curativo, no tienen efectos tóxicos y no tienen efectos tóxicos. Por ejemplo, hay plantas con propiedades beneficiosas como la col, el brócoli, el rabanito y la maca, cuyas propiedades principales son. ¿Se acuerdan que estas plantas pertenecen a una familia que se le conoce con dos nombres? Se le conoce como crucíferas, o también se les conoce como brasicáceas. Son sinónimos, ¿ah? Para que te acuerdes, se les llama crucíferas porque sus flores tienen 4 pétalos y están dispuestas de tal manera que parecen una cruz. Un pétalo por acá, un pétalo por acá, un pétalo por acá y un pétalo por acá. Por eso se les llama crucíferas. Así es la flor de la col, el brócoli, del rabanito y la maca. ¿Por qué eran conocidas estas plantas? Porque tenían antioxidantes, ¿no? Por eso se les llamaba también antimutagénicas. Es decir, van a estar colaborando a proteger tus tejidos, a proteger tu ADN del impacto de moléculas dañinas, como son los radicales libres, evitando la posibilidad de que se suceda una mutación. Así que la U no es de ninguna manera, porque ellas no están formando radicales libres. Ellas más bien
anulan a esos radicales libres. La 2, estimula el sistema inmunológico para combatir enfermedades. Ese sí podría ser un efecto beneficioso de los antioxidantes. Van a estar favoreciendo la actividad del sistema inmune. Retardar las reacciones químicas que causan los radicales libres. No las retardan, las anulan totalmente, así que eso tampoco sería. Proteger la piel del envejecimiento prematuro, esto sí, ¿no? Una de las, eh, una de las, una de las propiedades de los antioxidantes es retardar el envejecimiento, ¿no? Ya que es algo inevitable, pero si consumimos más de estos, vamos a retardar el envejecimiento prematuro. Neutralizar el efecto de las moléculas antioxidantes. No, eso no, no. Más bien tienen moléculas antioxidantes que están favoreciendo esa neutralización de moléculas dañinas. Así que solamente nos quedaríamos con la 2 y la 4 para la 27. Vamos a la 28 volando. Dice que este trastorno nutricional es causado por un déficit de niacina o de su precursor triptófano, con una frecuencia mayoritaria principalmente en Asia y África. Generalmente se debe a una alimentación insuficiente en la que carecen muchos nutrientes principales y es denominada como niacina. Déficit de niacina, ¿qué es lo que causa? Claro, el triptófano es el precursor de esta niacina. Esta enfermedad va a ser la pelagra. La niacina se conoce también como vitamina B2, perdón, B3. Es importante porque esta niacina está conformando parte del NAT, que si se recordarán era un donador de electrones en la respiración celular. Lo puedes encontrar en carne y alimentos fermentados. Su deficiencia va a causar un cuadro que se llama la pelagra, que se revela con estas escoriaciones y llagas en la piel. Así que esa sería entonces nuestra vitamina y la enfermedad, la pelagra. No vamos a abundar en las otras por el tiempo, pero allí tienes la tablita que ya la viste en su momento también. La fiebre tifoidea es causada por Salmonella typhi. El ser humano es el único ser vivo utilizado como reservorio del agente patógeno. Muchas veces las personas presentan fiebre elevada, debilidad, dolor abdominal, dolor de cabeza y pérdida de apetito. ¿Cuál es la vía de infección de esta enfermedad? Pues debido a que Salmonella typhi es una bacteria que se puede eliminar a través de las heces de personas infectadas, a las cuales les puede estar provocando inclusive úlceras intestinales, estas heces con salmonela pueden contaminar el alimento de una persona sana y que al consumirlas por vía oral se contagiará con esta bacteria. Así que la única vía aquí será oral. Justamente lo tenemos aquí. Ah, por cierto, la fiebre tifoidea es llamada también salmonelosis porque la agente causal es Salmonella typhi. Un poquito mal aquí. Debe haber minúscula, ¿verdad? Salmonella typhi. Que, como te contagias a través de alimentos o agua contaminada con heces de personas infectadas. Los incendios forestales, dice la 30, en la Amazonía de Brasil entre los años de 2019 y 2020 destruyeron bosques primarios. ¿Cómo se denomina a la regeneración natural del bosque luego de muchos años? ¿Y qué organismos estarían dentro de las principales agentes que ayuden a su recuperación? Nos está hablando de un escenario en el cual se ha destruido un ecosistema original, un bosque primario, como acá, por ejemplo. Se destruye ese bosque, quedan cenizas, quedan algunos troncos, algunas semillas, pero sobre esas cenizas vuelve a surgir un ecosistema con el pasar del tiempo. A esto se le llama sucesión ecológica secundaria, ¿no? Que inicia cuando se destruye un ecosistema. Y sobre esas cenizas aparece otro con el pasar del tiempo. Así que la respuesta sería aquí, sucesión ecológica secundaria.
Y agente principal que podría ayudar a su recuperación podrían ser los murciélagos, ya que los murciélagos no solamente chupan sangre, hay especies de murciélagos que pueden comer néctar y por eso funcionan como polinizadores. Podrían estar favoreciendo a recuperar la cobertura vegetal de este bosque incendiado. Así que sería la C. La 31 dice es un componente del biotopo lleno de vida macroscópica y microscópica capaz de ciclar la materia orgánica para dar perpetuidad al ciclo de la vida e incluso al flujo de energía y materia. Dicho componente es, ya nos están hablando del suelo. Aquí no está, ¿no? Pero aquí está el suelo. Allí vas a encontrar bacterias, que serían los microscópicos, y también los hongos, que serían los macroscópicos. Estos se encargan de descomponer la materia orgánica que proviene de los elementos de la cadena trófica y devolverla a su flujo, ¿no? Para que puedan volver a ser aprovechadas por los productores como nutrientes. Así que la respuesta para la 31 sería la A. ¿Qué pasó? Que no me está... Un momentito. Uy, nos quedan 2 minutos. Oh, ¿qué pasó? No está permitiendo proyectar porque yo no veo la diapo y creo que ustedes tampoco. Lástima, raro. La verdad no sé. Bueno, igual ya nos queda 1 minuto nada más. Nos faltan 9 preguntas. Para la 31 es el suelo. Para la 32, recuerde que las áreas intangibles son aquellas en las que puedes hacer turismo, educación e investigación, pero no puedes extraer recursos naturales. De las que te están marcando allí, pues las alternativas serían Cutero y Guayay, corresponden a áreas intangibles. En el caso de la... Claro, de nuevo, no pasa nada. Qué raro. Bueno, en el caso de la 33, nos dice una personita que tiene incremento de toma de decisiones erróneas. Parece que algo está pasando con su sistema nervioso, ¿no? Porque no está muy bien localizado. Así que puede estar presentando una enfermedad degenerativa que esté involucrando el mal funcionamiento de su sistema nervioso. En el caso de la 34, si una persona tiene taeniosis, tiene una tenia adulta en su intestino delgado. Esta tenia forma huevos que se llaman proglótidos, los cuales se eliminan en las heces. Esos proglótidos podrían contaminar el alimento de las personas que lo rodean. Así que, ¿qué tipo de circunstancia podría estar colaborando aquí? Sería la ingestión de proglótidos a través de alimentos contaminados, la alternativa B. Y con la 35 me despido, les dejo, las 5 restantes les dejo las claves. Existe una pérdida de calidad del suelo a nivel mundial, esto como consecuencia de la explosión demográfica que ha exigido un incremento de la producción alimenticia a través de monocultivos. El establecimiento de monocultivos se refiere a que, por ejemplo, vamos a depredar todo un bosque, talarlo, para establecer un cultivo de maíz o solamente un cultivo de soya, ¿no? Por eso se llaman monocultivos, cultivo de una sola planta. Y eso es grave, ¿no? Porque estamos arrancando toda una gran diversidad para establecer solamente el cultivo de una sola planta por la demanda alimenticia que existe, ¿no? Para la 35 sería la B. Bueno, chicos, les voy a dejar las claves de las últimas 5 preguntas para no quitarles más tiempo de su receso. No sé qué pasó, que me falló la diapo, pero bueno,
A ver, muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta esta última semana. Espero que mucha de la información les sirva de ayuda para sus objetivos futuros y sobre todo muchos éxitos para su futura vida académica, que espero se logre de la manera más exitosa. Un abrazo para todos, muchas gracias por su atención, cuídense mucho y les deseo la mejor de las suertes en los próximos días. Hasta luego, chicos.